Buenos días, mi nombre es Juan Diego Forero y hoy voy a presentar mi primer parcial de pensamiento sistémico que consistía en analizar el video Fight for Oil, que es un video de una mesa redonda que se hace en la Universidad de Stanford entre unos expertos en el tema. Entonces, lo primero que pude identificar fue el problema. Entonces, el problema vemos que es una dependencia de los combustibles fósiles que tenemos en el momento, tanto las personas naturales como las empresas. Entonces, por ejemplo, las empresas en sus procesos de producción son dependientes de productos secundarios del petróleo, tanto en materia prima como en energía. Y también son dependientes del petróleo en el transporte, lógicamente. Las personas somos dependientes del combustible fósil tanto en el transporte como en la energía que consumimos, como en el consumo. En el consumo me refiero a los empaques que ya muchas veces son derivados del petróleo. Bueno, después del problema, lo que identificamos, pues que identifican bastante en el video, es la demografía. Entonces la demografía en este momento es cambiante. Pero entonces es cambiante en tanto a qué. Entonces podemos identificar un cambio en tanto a tamaño y otro cambio en las características de la población. Entonces el tamaño se da pues debido pues a un detrimento de la tasa de mortalidad por todo el avance de la medicina. La tasa de mortalidad ha bajado bastante desde pues como desde que se empezaron a hacer los primeros desarrollos en la medicina, y la subida de la natalidad. Entonces puede que la tasa de la natalidad, que sería como cuántos hijos por persona se están teniendo, pueda haber bajado. El problema es que la natalidad en sí, pues, como el número pues, el tamaño de la población ha aumentado, obviamente la natalidad se puede seguir con la misma tasa, pero la natalidad también sigue aumentando. Cuando yo hablo de las características cambiantes de la demografía, hablo del consumismo, por un lado. Entonces el consumismo se da debido a las campañas tan agresivas de las empresas productoras de bienes, y también hay que reconocer que hay un cambio en la conciencia de la población. Entonces, la conciencia de la población ha venido cambiando más o menos desde los 70s, sobre todo en países desarrollados. Por ejemplo, en los países europeos. En los países europeos se ha visto una gran conciencia en tanto a lo que son los productos verdes. Entonces ya la gente prefiere comprar un producto verde, así sea un poco más caro, a un producto que tenga pues altas huellas de agua, huella de carbono. Y también se ha visto pues una campaña fuerte, aunque todavía por lo menos en nuestro país no la hemos entendido muy bien, sobre el reciclaje. El reciclaje no solamente de pues en las casas por parte de las personas, sino una campaña que recoja todo el reciclaje y le dé buen tratamiento, porque en este momento no se está haciendo eso muy bien. Pues vemos que esto también es afectado por el desarrollo. Entonces, el desarrollo, eh, pues hay un desarrollo tecnológico que afecta a los procesos de producción. Estos procesos de producción cada vez son más eficientes, o sea que la energía que usan la transfieren más eficientemente al producto, y los procesos productivos cada vez tienen más densidad, o sea que yo puedo producir más unidades o más bien más peso de bienes por, por metro cuadrado que yo utilizo. La tecnología también ha afectado el transporte. El transporte ya tiene una mejor eficiencia, hay unos carros con una muy buena eficiencia energética. Entonces,
Esta eficiencia se da en tanto a los carros que consumen combustibles fósiles como los carros, por ejemplo, los híbridos que consumen combustibles fósiles y agua. Yo pongo aquí entre comillas las alternativas debido a que pues las alternativas puede que eh, vayan a hacer ver que mingúe el problema, pero no es una solución, no son soluciones estables. Y también hay un desarrollo de los mercados. Entonces podemos ver que la tecnología pues ha como tratado de disminuir el consumo, pero es que los mercados han tenido un desarrollo tan grande que impulsan mucho el consumismo. Entonces ya las personas prefieren comprar unos tomates en el supermercado que estén empacados en icopor u otros productos derivados del petróleo a comprar los tomates en una galería, por ejemplo, que son mucho más orgánicos y mucho menos dañinos para el medio ambiente. Y pues con la globalización lo que nosotros vemos es, por ejemplo, una disponibilidad de estos productos para toda la población. Cada vez los productos están llegando más cerca de las poblaciones y están siendo más baratos para que cada persona lo pueda comprar. Entonces esto lleva pues al mismo consumismo. Y también tenemos una producción global. Esta producción global, ¿yo a qué me refiero? A que las empresas ya no solamente producen en su casa matriz o en donde fueron fundadas, sino que ya producen en varios sitios del planeta donde puede que haya procesos de producción ineficientes. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, en países subdesarrollados la gente cobra muy barata la mano de obra. Entonces mis procesos productivos van a ser más baratos, entre comillas, en esas áreas. Por eso es que podemos ver que las empresas están llevando sus procesos productivos a lugares donde los procesos posiblemente no son tan eficientes como en territorios desarrollados. Eh, bueno, ellos en el video hablan mucho de lo que es la eficiencia energética, entonces voy a explicar un poco en qué consiste. Entonces la eficiencia energética se puede dar tanto en combustible como en electricidad. Por eficiencia energética ellos se refieren a, pues como a la disminución de desperdicios de energía, o sea, a la maximización de la transferencia de energía de que yo uso para producir las cosas eh, o los servicios al bien final. Entonces, en combustible pues vemos obviamente el transporte. El transporte quiere decir, cuando yo hablo de eficiencia energética, quiere decir que yo haga menos distancia de transporte, menos kilómetros, y que a la vez pueda hacer más kilómetros por galón. El combustible también es utilizado en los procesos de producción, en cosas como calderas o como plantas eléctricas que funcionan a base de gasolina o ACPM en lugares donde la red eléctrica no es fácil de acceder o es muy costoso llevarlo hasta allá. Y también en eficiencia energética hablan de la electricidad. ¿Por qué? Porque en muchos lugares la electricidad es producida por plantas que requieren del combustible. En Colombia, pues, el porcentaje de electricidad que se produce de esta manera no es muy alto, pero igual se hace. Entonces esta electricidad pues la tengo que empezar a utilizar mejor tanto en empresas como en población civil. Entonces en población civil, ¿qué podemos mejorar? Pues el consumo, bajarlo, tratar de ser conscientes pues lo más posible del impacto que estamos generando sobre el medio ambiente y también que los electrodomésticos sean más eficientes. También hablan pues del conflicto armado. El conflicto armado, pues como es en Estados Unidos, el conflicto armado es un tema de día a día, pues por lo que pasa en Irak, por lo que pasó en Afganistán. Entonces vemos que este conflicto se da como tanto por invasión como por inserción. Entonces yo diferencio estos dos porque es que el conflicto es generado por un desacuerdo social a la explotación de la riqueza de cada país. Eh,
Entonces, pues cuando hay una invasión, se hace pues es la inserción como por fuerza militar que hace pues Estados Unidos sobre, o pues cualquier país sobre otro, para apoderarse de las fuentes de petróleo, pero entonces se debe hacer un show mediático para poderse insertar allá. Entonces, el show mediático se puede hacer tanto como por el combate al terrorismo, como por la ayuda que se le va a prestar al país. Y la inserción es cuando no se hace por métodos bélicos. Entonces, por ejemplo, cuando hay diferentes intereses políticos o cuando se dice que se va a hacer una inversión grande en la comunidad, puede que, pues que se deje a la empresa entrar al país causando pues problemas sociales.